Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar y compartir con ustedes las energías renovables en Sudamérica. Poco aún se debate en nuestro país lo que tiene que ver con la energía renovable. Las crisis que generalmente experimentamos en términos de, sobre todo de la energía eléctrica en horas picos durante el verano, recordarán ustedes, diciembre, enero sobre todo, que el órgano de Paraguay, órgano rector, en este caso de la distribución de la energía eléctrica en Paraguay, la ANDE, suele hacer incluso algunas recomendaciones para tratar de superar esas crisis que se suele dar. La otra historia tiene que ver con que, bueno, nosotros en Paraguay compartimos justamente una represa hidroeléctrica que hasta hoy dejó de ser la más grande del mundo porque fuimos superada por una represa hidroeléctrica que se construyó en China, pero aún sigue siendo la represa hidroeléctrica de Itaipú que más produce en términos sobre todo el criterio que cuenta es hora reloj, es la mayor cantidad de energía que produce por hora. Pero aún así tenemos crisis, incluso los especialistas hablan de que será insuficiente lo que produce la represa hidroeléctrica de Itaipú que compartimos con el Brasil, sino también incluso la represa hidroeléctrica que compartimos con Argentina, que es la de Yacyretá. Serán insuficientes a cortísimo plazo. Por tanto, en muy poco tiempo, hablar de la crisis energética ya será también una realidad en nuestro país. ¿Cuál es la alternativa que tenemos, digamos, para poder afrontar esta situación, afrontar en términos de prevención? Bueno, estarán con nosotros hoy justamente expertos, especialistas en energías renovables que están compartiendo justamente un congreso internacional en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAD, que estaremos hablando con ellos y las preguntas, las inquietudes que tenemos también estaremos justamente preguntándoles y aclarando. Está con nosotros hoy en Visión País el ingeniero Eduardo Viedma, él es presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Muy buenas noches, ingeniero Viedma, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco, a la teleaudiencia, a los panelistas, y encantado de estar en tu programa una vez más hablando sobre el tema de energías renovables. También está con nosotros en Visión País Valentina Stern. Ella es de Uruguay, ella es arquitecta, miembro de la Mesa Solar del Paraguay y es consultora de energía solar térmica, entre otras cosas. Muy buenas noches, arquitecta, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches. También está con nosotros el ingeniero Miguel Reategui del Perú. Él es ingeniero electromecánico, presidente de la Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente, consultor internacional, entre otras cosas. Muy buenas noches, ingeniero Miguel, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los invitados y a Juan Pablo. Juan Pablo, buenas noches. Francisco, a nuestros invitados, Karina, y por supuesto a nuestra teleaudiencia. Decíamos, el tema de la energía renovable. ¿Qué es energía renovable? Es probablemente la primera pregunta que vamos a formular a nuestros invitados. ¿Qué se entiende por crisis energética? ¿Es una realidad o una fantasía que en muy poco tiempo, algunos especialistas hablan de 6 a 7 años como plazo máximo para que Paraguay comience también a experimentar la crisis energética, siempre y cuando, reitero, no se tomen medidas y se diseñe una política energética? Y hablando de política energética, hay justamente una ley de la nación que fue sancionada en ambas cámaras del Congreso Nacional. Hoy está en el Poder Ejecutivo para la promulgación de esa ley. También estaremos aprovechando el desarrollo del programa para hablar en qué situación se encuentra, porque de alguna manera esa ley representa los delineamientos de la política energética paraguaya. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa.
Decíamos en el bloque anterior que queremos que el programa de hoy, al mismo tiempo de que sea didáctico en el sentido de aprender sobre un tema que poco aún se ha instalado en nuestro país, que tiene que ver con las energías renovables, también hablar de lo que implica, porque muchas veces cuando escuchamos el concepto de energía renovable decimos, bueno, sí, pero esto no tiene nada que ver conmigo, hay otras preocupaciones ciudadanas probablemente mucho más urgente que hablar de este tema. Sin embargo, queremos comenzar por el propio concepto y trasladamos la pregunta al ingeniero Eduardo Viedma. Cuando hablamos de energía renovable, ingeniero, ¿de qué básicamente hablamos? Bueno, la energía renovable es toda la energía que se puede producir a través de implementos que utilicen la energía solar, la energía eólica, la energía de biomasa y la energía hidráulica, ¿verdad? Principalmente en nuestro país. También la geotérmica en algunos países como Perú, ¿verdad? Que tiene alguna posibilidad de utilizar, pero nuestro país no tiene tanta posibilidad geotérmica, pero es utilizar todos los recursos naturales que dispone un país, ¿verdad? Y producir en forma continua y limpia energía, eso es lo principal. Nosotros en Paraguay estamos en condiciones de generar esa energía, ¿y por qué? De hecho, la estamos generando hace 40 años, ¿verdad? Con Itaipú y Yacyretá, que son hidráulicas, básicamente estamos utilizando el agua de los ríos para generar energía eléctrica. Y además de eso, también podemos explotar perfectamente la energía solar, que lo tenemos y lo sentimos todos los días sobre nuestras cabezas. Y tenemos ciertos lugares del Paraguay donde se puede aprovechar la energía eólica, la energía de los vientos. La biomasa es la energía, digamos, renovable más utilizada en el país, o hasta hoy en día. Hoy en día hay muchas familias en Paraguay que utilizan leña, ¿verdad?, para poder cocinar o para poder calentar o para tener luz. Entonces, pero lastimosamente esa leña es de bosques nativos, no son de bosques reforestados. Entonces, se corre el gran riesgo medioambiental de tener bosque cero en poco tiempo en el Paraguay. Arquitecta Valentina, en el caso uruguayo, digamos, ¿qué nos podrías comentar en esta primera intervención en términos de política energética? Bueno, en el Uruguay se diseñó una política energética que tuvo consenso de todos los partidos, se aprobó en el Parlamento y ese es uno de los mayores de las fortalezas que tiene, que se plantearon metas a corto, mediano y largo plazo, o sea, realmente se planteó una política para el país, más allá de quien estuviera en el momento en el poder, y se planteó un cambio radical, un cambio profundo en la matriz energética volcado hacia las energías renovables, y con bastante éxito. Ingeniero Miguel, el caso del Perú, ¿cómo están, digamos, están diseñando lo que hace al tema de la política energética en referencia con las energías renovables? Bueno, en Perú el tema se inició hace 40 años, ¿no? Los primeros años fueron iniciativas 100% académicas. Después vino la crisis energética global a nivel, digamos, a nivel mental, por llamarlo así. No existía realmente la crisis, pero ya se hablaba mucho sobre la crisis. Y acá 20, 30 años, ahora estamos muy cerca a lo que podríamos llamar una crisis real, ¿no es cierto? Entonces, Perú, como muchos países, entró a una carrera tecnológica y posteriormente implantó un sistema y un mecanismo de generación de energía, ¿no?, para apoyar nuestra matriz energética peruana, ¿no? Entonces, el sistema interconectado nacional, como lo llamamos en Perú, es la matriz en la cual convergen una diversidad de tecnologías que generan energía, dándole énfasis a la solar y eólica en este momento, ¿no? Hemos iniciado todo un proceso con leyes de apoyo, leyes de fomento, y ahora subastamos a generadores de energías renovables, subastamos y le compramos la energía a una tarifa muy estudiada, ¿no? Entonces, de esa manera, la matriz no solamente es una línea donde se va a copiar las energías de diferentes fuentes, sino también es un tema de empleabilidad
¿no? Es un tema, digamos, de mucha diseminación de estas tecnologías, creando conciencias a nivel educativo, etcétera, ¿no? Y también tenemos un programa no solamente para generar energía a gran escala a través de renovables, sino también llevar los renovables a las comunidades y los pueblos más pobres del país, donde nunca por la accidentada, digamos, distancia y recorrido, nunca van a llegar las redes eléctricas. Entonces, por más que potenciemos las líneas matrices, siempre van a haber esos espacios, ¿no?, de gente que no va a tener acceso a energía a través de la línea. Me refiero a la red eléctrica. Entonces, para ellos tenemos un programa de los 500.000 paneles, donde llevamos electrificación rural, cubrimos todas las necesidades básicas de la gente, bombeo de agua, llevamos a las postas médicas, los sistemas comunitarios de comunicación, etcétera. Si le parece, vamos en una segunda intervención a hablar de mayores detalles sobre eso. Quiero poner en perspectiva ahora para los panelistas. Nos hablaba el ingeniero Eduardo Viedma, digamos, de 4 energías renovables, ¿no? La biomasa, la hidráulica, la solar y la eólica. Bueno, después voy a formularle la pregunta, aparte del tema de la hidráulica, que es la que más conocemos porque es la que producen las distintas represas que tenemos. Cuando digo distintas represas me refiero a Itaipú, Yacyretá, a Caraí, y creo que hay otras menores, digamos. Pero, ¿cómo ustedes ven en Paraguay esta situación de la energía renovable, Karina? Bueno, en primer lugar, destacar lo que decía nuestra invitada del Uruguay, ¿verdad? La necesidad de instalar una política de Estado y que esa política sea producto de una gran reflexión de todos los actores, que entendamos de una buena vez y por todas de que este tipo de temas tienen que entrar en la agenda política, que no es un tema limitado a un sector de investigación, a un sector técnico, sino que debería ser involucrado a diferentes actores, diferentes sectores públicos, sector privado, pero trabajar en una política a mediano y a largo plazo, ¿sí? Quizás nosotros muchas veces creemos que son temas que, bueno, vaya a saber cuándo se presentan y sin embargo ya estamos golpeando los límites del desarrollo energético, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? Entonces, también me gustaría conocer cómo estamos con la ley que, bueno, se está pretendiendo promulgar, pero ¿cuál es la filosofía de esa ley? ¿Qué modelo de desarrollo energético vamos a defender en Paraguay? Porque, sin lugar a dudas, mi humilde opinión es que todavía en nuestro país no está instalado el debate profundo de los actores que toman las decisiones y eso hace que pareciera muy segmentada la discusión solamente al ámbito académico, investigación o del sector privado. Juan Pablo, ¿tu visión? Y en realidad también yo creo importante destacar el hecho de que vivimos en un mundo globalizado donde una información tenemos al segundo y ver como, por ejemplo, y hechos informativos que en Alemania están decidiendo que para el 2030 van a eliminar completamente el tema del diésel y van a apostar a una plataforma de movilización eléctrica. Son cuestiones que no podemos estar ciegos ante esa realidad, como decía Karina. Ahora tenemos la información al minuto y es un tema que debe ser instalado, que me parece que este espacio que tenemos hoy, esta noche, para compartir, justamente nos va a llevar a reflexionar cuál debería ser o cuáles deberían ser las formas más exactas que podamos utilizar. Tenemos casi 360 días, por no decir 365 días de puro sol, o sea, debería ser ese el camino. Decía justamente el ingeniero Viedma, la energía eólica en algunos sectores, bueno, aprovechar eso de alguna forma como lo hacen en el Perú. Me ha tocado ver justamente algunas experiencias en la zona del campo y que es el mecanismo de producción de energía para lugares donde no llegan las líneas de energía tradicional como estamos acostumbrados. O sea, es un tema que se debe instalar en el debate urgente y especialmente en las personas que toman la decisión dentro del gobierno. Y lo que tendríamos que ver también, y sobre todo en el próximo bloque queremos plantear esto, es la relación costo, beneficio, porque en principio existe el mito de que cuando hablamos de energías que no es precisamente renovables como la hidráulica, que no es la hidráulica, se piensa que es muy costoso.
Bueno, pero esa pregunta vamos a trasladar en el próximo bloque a nuestros invitados. Reitero, la relación costo-beneficio y también estaremos hablando de cuál es la situación en la que se encuentra la política energética en Paraguay y una de las manifestaciones de esa política que tiene que ver, reitero, con la promulgación o probable promulgación de una ley referida precisamente a las energías renovables. Brevísima pausa. Días pasados se realizó un congreso internacional sobre energías renovables donde estuvieron expositores, expertos en el tema, precisamente compartiendo experiencias, conocimientos acerca de la situación de ese rubro, reitero, de energías renovables en Sudamérica. ¿Podría hablarnos, ingeniero Viedma, acerca del congreso que se realizó? Porque estuvo liderando justamente la asociación en la que usted ocupa el cargo de la presidencia. Estoy hablando de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Básicamente, ¿cuál fue el objetivo de ese congreso? ¿Y qué se logró? Bueno, el objetivo fue principalmente presentar los casos de Chile, Uruguay, Perú, Colombia, ¿verdad? Que son países que ya han llegado en algunos casos a la crisis energética, en otros casos estuvieron a punto, ¿verdad? Pero han tomado la decisión de apostar por las energías renovables y que diversificar la matriz energética y mostrar de que ese es el camino que hay que seguir como nación para tener energía sustentable por generaciones, ¿verdad? Aprovechar los recursos naturales que tiene cada país, y coincidimos en Latinoamérica que cada país tiene sus grandes recursos naturales, ¿verdad? Sin entrar a explotar, qué sé yo, otro tipo de recursos energéticos que podrían ser mucho más complicados, ¿verdad? Como de repente la energía atómica, nuclear, ¿verdad? O inclusive generar con el carbón o con el petróleo, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros queríamos ver las experiencias y vimos las experiencias de cada uno de esos países y compartimos también con ellos las experiencias que están en Paraguay, que nosotros, a ellos, muchos les es difícil entender cómo todavía no podemos analizar, cómo no podemos pensar acá 5 o 10 años que vamos a tener, probablemente podemos llegar a una crisis energética de grandes proporciones, ¿verdad? Pero pudimos compartir, como dije, y analizar la situación de Paraguay, mostrarle la situación. Nosotros estamos en una situación ahora muy ventajosa, ¿verdad? Que tenemos 10 años todavía aproximadamente para adelante de energía renovable, hidroeléctrica, que podemos utilizarlo, pero el problema está, ¿qué hacemos después de esos 10 años? ¿Verdad? 10 años desde el punto de vista político, o como dijiste también, Francisco, desde el punto de vista individual de cada uno de nosotros, no sabemos dónde vamos a estar dentro de 10 años. Pero nosotros los técnicos sí sabemos dónde vamos a estar dentro de 10 años porque podemos hacer proyecciones y podemos mostrar que esas proyecciones se están cumpliendo, ¿verdad? Entonces, los ingenieros principalmente, que estamos en el área técnica, nos preocupa un poco la falta de interés, como dijo Karina también, la falta de interés de los políticos sobre este tema. Y nosotros queremos llegar, y discúlpame que diga acá en el programa, pero realmente nosotros vemos a Uruguay, ¿verdad?, como un ejemplo a seguir en el sentido de que ellos llegaron a tienen una política energética que va mucho más allá de la política coyuntural del día a día, sino que se proyectó porque hay una necesidad y es algo superior a la política. Entonces se está privilegiando a la población, a la ciudadanía, a mantener un estándar de vida, ¿verdad? Y no arriesgar eso en función a más las decisiones políticas. Ahora, justamente nos encantaría si pudieras compartir, arquitecta Valentina, la experiencia del Uruguay. ¿Cómo lograron, digamos, construir una política de Estado, más allá de una política de gobierno, porque eso no es tarea fácil para todos los rubros, y para un tema que muchas veces, en principio, aparece como una cuestión, digamos, muy lejana de las preocupaciones ciudadanas cuando justamente se habla de energías renovables? ¿Cómo lograron en Uruguay?
Bueno, lo que pasa es que en Uruguay la dependencia que teníamos del petróleo era muy fuerte. Nosotros tenemos energía renovable, sí, de mucha data, de larga data, también hidráulica, pero ya había llegado a un límite. En cuanto a represas de gran porte, no podemos, bueno, gran porte de nuestra escala, ya hemos llegado a un límite. Y la dependencia del petróleo nos hacía débiles, ¿no? O sea, en cualquier contexto internacional con suba del petróleo, bueno, la población lo sentía rápidamente, no era una entelequia o un tema ajeno a las personas, ¿no? El costo de la energía, en Uruguay la energía es cara y entonces es un tema sensible, porque uno piensa quizás solo en la factura de la luz, pero el tema energético está en el transporte, el tema energético está traducido a los precios de cualquier bien de consumo, es algo que realmente permea en la diaria, ¿no? Entonces era un tema sensible, era un tema que se detectó que realmente se podría conseguir un consenso. Se tomaron, digamos, además en cuenta ejes importantes que están relacionados con el tema de la energía, como el desarrollo social también. O sea, es interesante cuando uno ve ciertas gráficas que podemos encontrar en internet, inclusive de fácil acceso, que comparan la generación de empleo de las diferentes fuentes de energía. Las energías renovables en general puntúan muy bien, entonces no es solamente un tema de cómo voy a generar esa energía o si es más económica o menos económica o si tengo el recurso, sino también qué voy a desarrollar alrededor de ello, ¿no? O sea, si voy a desarrollar industria local, si voy a desarrollar mano de obra calificada, etcétera. Entonces es una visión más holística del tema. Ahora, ingeniero Miguel, usted no estaba digamos, en el bloque anterior, en su primera intervención, estaba hablando del nivel de desarrollo, de logro, digamos, de esa política de Estado. Pero me gustaría también, si pudieras compartir, cómo lograron esa digamos, concienciación, que ahora utilizan el término de la ciudadanía y sobre todo ese acuerdo y consenso político que muchas veces en los gobiernos latinoamericanos no resulta fácil. Mira, en Perú el tema del consenso ha sido un tema muy relativo, ¿no? Porque este tema se vio con una visión 100% técnica. La visión de nuestros técnicos estatales, del Ministerio de Energía y Minas, a nivel de planeamiento y de planificación energética, tenían que tener estructurado una estrategia, por un lado, y por otro lado, una hoja de ruta, por llamarlo así, hacia cómo trabajar las energías, ¿no? De aquí a 5 años, a 10 años, a 15 años, 20 años, ¿no? Ese ha sido un parámetro técnico muy fuerte. El otro parámetro ha sido la realidad y las necesidades básicas de nuestras comunidades campesinas de la zona andina y las comunidades nativas de la selva peruana. Entonces, esa realidad empujaba a tomar una cierta decisión tecnológica, ¿no? Obviamente apoyado en el recurso solar, que es lo más estable que podemos tener allá en mi país, ¿no? Y de esa manera orientar un formato jurídico técnico que permita llegar a electrificar por lo menos esas poblaciones, que permita cubrir sus necesidades básicas, ¿no? a nivel de agua, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel comunitario, televisión, comunicaciones, etcétera, y que no había otra alternativa que usar la energía solar. Entonces, no era un tema ya de discutirlo, sino que técnicamente, para los técnicos, no había otra solución. Ahora, vamos a hacer una especie de ping-pong porque estoy muy corto de tiempo. Ingeniero Viedma, la relación costo-beneficio, porque muchas veces aparece, digamos, las cuestiones mitológicas de nuestro país muy fuertes, ¿verdad? La gente cree que, digamos, otro tipo de recurso que no sea el hidráulico le va a resultar muy caro. Por ejemplo, yo quiero instalar, no sé, en mi casa unos paneles solares, digo bien. ¿Y cuál es la relación ahí que se puede establecer con lo que hoy actualmente yo estoy pagando, digamos, a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, para la energía que yo necesito ahí dentro de mi casa, versus la instalación de unos paneles solares que me producen energía también conforme a las necesidades de mi casa? Okay. ¿Cuál es la relación, digamos? Bueno, para hacerla corta, es caro.
Porque nunca el costo del kilowatt en energía hidráulica puede ser igual a un costo en energía solar. O sea, eso pasa en todo el mundo, no es una cuestión de tecnología y una cuestión de gastos ya digamos, hundido que tiene Itaipú y Yacyretá, cosa que el panel solar vos lo gastás ahora. Pero también hay un costo de ahí que se llama oportunidad, que es cuando tú te quedas sin energía, ¿verdad? Por 2, 3 días, 4 días, ya vas a empezar a pensar en qué soluciones definitivas vas a tener. Y ese momento, nosotros en Paraguay, hoy los cortes de energía son por problemas de distribución. Pueden ser de horas, pueden ser de días, ¿verdad? Y la gente hoy en Paraguay está optando por comprar generadores a combustible, ¿verdad? Cuando ya podrían optar por comprar paneles solares, ¿verdad? Pero la situación va a ir llevando a la gente a tomar decisiones, ¿verdad? De soluciones definitivas, no soluciones parche. Entonces creemos de que de la mano de una buena normativa, de la promulgación de la ley de energías renovables a través del Poder Ejecutivo, de la política energética que también hoy tiene el Paraguay, mirando al año 2040, podemos analizar de que esto puede llegar a ser económico y acá por poco tiempo, inclusive algún tipo de producción en Paraguay de esa tecnología. O sea, no solamente importar, sino también producir aquí. Pero eso tiene que venir de la mano de una muy buena política energética que mire mucho más a largo plazo, no solamente el día de hoy. O sea, la solución vendría por el lado de una política de Estado. Así es. ¿Verdad? Bien, tan tiránico es el tiempo en televisión, pero quiero dar 40 segundos tanto a la arquitecta Valentina como al ingeniero Miguel como una reflexión final en función sobre todo a las experiencias en sus países respecto a esa política energética. ¿Qué nosotros tendríamos que hacer en Paraguay en términos de aprender de la experiencia de ustedes, arquitecta Valentina? No, una cosa que, digamos, recoge lo que han mencionado, que me hizo acordar, es que, por ejemplo, en el caso de microgeneración en Uruguay, que se puede volcar a la red, yo puedo producir electricidad y volcarla a la red también, en micro. Cuando se desarrolló el decreto de microgeneración y se generó el marco legal para que eso se pudiera dar, no era conveniente económicamente, por ejemplo, con fotovoltaico. Sin embargo, pocos años más tarde, el mercado y la realidad global dio que empezó a ser conveniente. Creo que las políticas de Estado no pueden mirar a corto plazo ni pueden mirar lo que sucede hoy, sino que tienen que tener una visión más a futuro y ver lo que viene, ¿no? Y generar el marco, generar la normativa, generar los respaldos técnicos para luego poder recibir esas inversiones y poder estar preparados para el desarrollo futuro. Ingeniero Miguel. Bueno, mi mensaje en el caso de Paraguay es que este tipo de decisiones se manosean mucho políticamente, pero finalmente las decisiones técnicas y la realidad va a empujar tarde o temprano a tomar las decisiones positivas, porque la historia en el mundo se repite y Paraguay no es la excepción. O sea, nuestros países han pasado todo este tipo de procesos, ¿no? Y finalmente han llegado a esas conclusiones. Ustedes también van a llegar a las mismas conclusiones. Las discusiones políticas un poquito que detienen las decisiones, pero finalmente lo van a lograr porque no hay de otra. El mundo es más o menos lo mismo a nivel energético en todas partes. Bien, agradecemos a nuestros invitados. Gracias, ingeniero Eduardo Viedma, gracias, arquitecta Valentina Stern y al ingeniero Miguel Reategui. Muchas gracias por compartir con nosotros los conocimientos, experiencia y la política energética de sus países. En el próximo bloque tendremos a otros expertos de Chile, Colombia y Argentina. Brevísima pausa. Energías renovables de Sudamérica es el tema justamente hoy de Análisis en Visión País. En este bloque están con nosotros otros expertos a quienes ya presentamos. Al ingeniero Alejandro Lucio Chaustre de Colombia, ingeniero industrial, miembro de la Asociación de Energías Renovables SER Colombia. Muy buenas noches, ingeniero Alejandro, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, gracias a ustedes. También está con nosotros el ingeniero Darío Morales de Chile, ingeniero civil eléctrico, doctor en ingeniería eléctrica
de la Universidad París, 11º en Francia, director de estudios de la Asociación Chilena de Energías Renovables. Muy buenas noches, ingeniero Darío, gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros don Gabriel González Barrios del Uruguay. Él es tecnólogo en máquinas eléctricas, director general de la organización Autolibre. Interesante la experiencia que nos va a hablar justamente don Gabriel González. Muy buenas noches y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, muchas gracias. También está con nosotros el licenciado Juan Gattoni de la Argentina, de Ginkgo Solar. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Bien, me gustaría preguntarles, y sobre todo al ingeniero Alejandro, que están participando, o participaron mejor, del Congreso Internacional que se realizó en Paraguay. Básicamente, ¿cuál fue el eje de discusión en ese Congreso, ingeniero? Bueno, yo un poco lo que veo y lo que entiendo de la digamos, problemática en Paraguay es entender cuál es el papel de las renovables en una matriz que es limpia, en una matriz que no tiene, digamos, unos costos tan altos, pero en una matriz que evidencia riesgos de una dependencia de un solo recurso en el mediano plazo. Entonces, un poco aprender de las experiencias a nivel regional. Yo siempre digo en los foros a los que participo, especialmente en Colombia, que, digamos, tendemos los latinoamericanos a buscar el ejemplo en Europa, en Asia, y yo creo que hay casos de éxito a nivel regional, casos como Uruguay, casos como el nuevo, digamos, desarrollo en Argentina, casos muy exitosos como Chile, incluso Perú, y una, digamos, revolución naciente en Colombia, pero sobre todo un poco entender para qué renovables en una matriz particular, y yo creo que el foco de la discusión en este Congreso ha sido cuál es el papel que van a jugar las renovables no convencionales en un país que tiene una matriz eléctrica, digamos, amigable ambientalmente, pero que depende demasiado de un recurso específico. ¿Qué podría decirnos del caso colombiano? Pues tenemos un caso, digamos, en algo similar en la dependencia del recurso hídrico. En Colombia tenemos una capacidad instalada muy dependiente del recurso hídrico y tenemos mucho que aportar en las crisis. Desafortunadamente nuestros países reaccionan normalmente después de una crisis. Nosotros tuvimos una crisis por allá en el año 92 precisamente por la dependencia del recurso hídrico que nos hizo liberalizar el mercado, definir una política pública energética a largo plazo. Nosotros tenemos un mercado que lleva 20 años en competencia con inversión extranjera abierta, pero digamos que fue desafortunadamente una crisis la que nos llevó a tomar esas decisiones. Entonces un poco el ejemplo de Colombia puede ser un referente en términos de que depender de un recurso, y en el caso de ustedes muy particularmente de perder de una o dos plantas, es un riesgo supremamente alto. Y depender del recurso hídrico en un planeta y en unas circunstancias de cambio climático tan evidentes, pues no es una buena idea, no es una buena política. Ingeniero Darío, de alguna manera, digamos, el ingeniero Alejandro estuvo hablando ya de una política exitosa en Chile. ¿Cómo lograron, insisto con la misma pregunta, construir acuerdos y consensos? Porque finalmente, si esto no se adopta como parte de una política, digamos, energética del Estado, todo esfuerzo del sector civil, pues tiene los días contados. ¿Podrías compartir con nuestra audiencia cómo se logró, insisto, construir ese acuerdo y consenso político en Chile? Bueno, yo creo que es muy bueno insistir con esa pregunta porque yo creo que es la pregunta que hay que resolver efectivamente para entender cómo vamos a desarrollar nuestros países en el mediano y en el largo plazo. Chile, al igual que otros países, vivió una crisis muy fuerte. Fuimos uno de los países que tenían los precios de la energía más caros del mundo, uno de los 3 países con el precio de la energía más cara del mundo. Dependíamos mucho de nuestros recursos hidroeléctricos. Importábamos muchos combustibles fósiles, carbón, gas natural y petróleo, todos recursos que estaban fuera de Chile. Por el contrario, somos un país que tiene más de 4.500 kilómetros de costa, donde la energía de los mares puede jugar un rol fundamental. En la cordillera de los Andes tiene mucha energía geotérmica. El desierto con la mejor radiación solar del mundo. Entonces, parecía poco explicable cómo un país con tantos recursos renovables pudiera tener energía tan cara y tan mal abastecido. Y yo creo que el liderazgo del Estado, que estuvo ausente durante mucho tiempo, se hizo sentir. En el año 2015, después de varios esfuerzos de políticas energéticas, el gobierno y el Estado logró sentar sobre la mesa
a distintos actores, la comunidad, la gente de las empresas, la gente de la sociedad civil. Llegamos a esas conversaciones con mucha desconfianza unos con otros, tratando a la gente de las empresas que era simplemente que quería solo dinero, la gente de la sociedad civil que solo se preocupaba de su metro cuadrado. Y poco a poco, con conversación, con diálogo, se fueron limando esas asperezas y fuimos entendiendo que la única manera de ser un país desarrollado y avanzar hacia el desarrollo era a través de una política energética común. Y de esa perspectiva, las energías renovables jugaron un rol muy importante, no solo ayudando a bajar los precios de la energía, sino que también ayudando a crear más y mejor trabajo. Licenciado Juan Gattoni, en Paraguay la mayoría de los que administran canales de cable tienen en su grilla varios canales argentinos y consumimos bastante programaciones de canales argentinos y habíamos visto en estos últimos tiempos la crisis energética en Argentina, ¿no? Sí, correcto. Veíamos, por ejemplo, bueno, la Gran Buenos Aires, como ya no recuerdo esto, creo que hace 2 o 3 años, un poco más, un poco menos, que días, la población tuvo que experimentar la falta de energía eléctrica y si mal no recuerdo, creo que fue en el mes de diciembre, enero. O sea, la experiencia más cercana a nivel regional es justamente la de Argentina, ¿no? Y hago esta introducción porque nos habíamos enterado a través de los canales argentinos. ¿Cómo está hoy la situación de la política energética a partir de esa experiencia de crisis, licenciado? Correcto, Francisco, lo has definido muy bien. Argentina, a diferencia de Paraguay, tiene un déficit energético muy grande. Con el cambio de gobierno de Mauricio Macri se empieza a trabajar en una política de Estado en lo que es energético, viendo las renovables como una muy buena posibilidad debido a la eficiencia que hoy está teniendo la energía renovable en el mundo y por supuesto por medio del compromiso de París. Argentina hoy en día tiene en renovables solamente el 1.8% de toda su matriz energética, entonces el gobierno reglamentó a través de leyes una política a largo plazo, porque como es energía, todo es a largo plazo y con eso volvió el largo plazo a Argentina con las renovables. Ahora, en una segunda intervención hablaremos un poco de qué es lo que produjo, digamos, esa crisis, porque en Paraguay nosotros tenemos bastante recurso, el recurso hidráulico, digamos, genera bastante energía y tiene que ver con un problema de tendido, etcétera, pero en una segunda intervención me gustaría hablar de ese tema. Don Gabriel González, según me pasaron de la producción periodística, está con una experiencia muy interesante porque me pasaron, y quiero corroborar a ver si la información que me pasaron de la producción periodística se ajusta a la veracidad de los hechos, que usted tiene una experiencia en la conversión de vehículos de combustión a eléctrico, ¿sí? Bien, una experiencia interesante porque generalmente en el imaginario colectivo de la gente creemos que un vehículo necesariamente, se diseña, se construye en forma eléctrica, pero honestamente a mí nunca se me había ocurrido que existía algún tipo de posibilidad de esa conversión. ¿Cómo está esa experiencia en Uruguay, don Gabriel? Sí, correcto. Nosotros empezamos a aplicar tecnologías de modificación de vehículos. Fundamentalmente en el año 2009 convertimos una camioneta que había sido importada, una camioneta de motor de combustión, y ese vehículo fue ofrecido al presidente que ese año iba a asumir el cargo, que era el presidente José Mujica. Se ofreció para hacer su saludo al pueblo en el acto de asunción. Y bueno, se podría decir que ese fue el comienzo de un periplo a nivel internacional, donde de varios países se interesaron en la posibilidad de poder tomar vehículos nuevos o que ya estuvieran en circulación y aplicar la tecnología para que fueran cero emisión en primera instancia y segundo y más importante, poder aprovechar las energías nativas. Porque un vehículo eléctrico se puede recargar con energía solar, con energía eólica, con energía hidráulica y puede sustituir la importación de combustibles fósiles. O sea que a partir de esa experiencia empezamos a desarrollar proyectos en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Ecuador y bueno, y también en Uruguay y ha sido todo un éxito.
Bien, me gustaría ahondar un poco más en el próximo bloque sobre estas experiencias que plantean justamente los 4 invitados. Brevísima pausa.